tardes, ¿cómo están? Me encanta que cuando están en este lugar digan que se siente bien, porque precisamente este espacio es para que se sientan bienvenidos, se sientan en casa. De hecho, yo creo que CC todos son bienvenidos, porque nos interesa más que podamos crecer en una relación con Dios que inclusive en una religión. Y por eso somos una gran familia feliz. Ahora, hablando de la felicidad, como nuestro eslogan, es una de las cosas que me ha interesado en los últimos meses. Precisamente porque siempre estamos preguntándonos ¿cómo puedo ser feliz? Y de hecho tomamos las decisiones en pro de mejorar nuestra felicidad. ¿Con quién te casas? Si este trabajo me hace feliz, si logro esto podré ser feliz. O sea, la búsqueda de la felicidad es un caso de investigación. Hace poco en un podcast de un podcaster español muy famoso llamado Jordi Wild, estaba en un debate y me llamó mucho la atención que un científico decía, hay muchas cosas que pueden explicar la ciencia y asombroso poderlas entender, pero hay cosas que la ciencia la verdad no tiene explicación. Y entre una de las cosas que mencionaba era la felicidad. Y yo digo, es verdad, ¿cómo tú explicas la felicidad? Porque lo que me hace feliz a mí posiblemente no es lo mismo que te hace feliz a ti. Y eso me llevó a reflexionar cuando estaba pequeño. La verdad hacía peticiones en Navidad y una de mis peticiones más añoradas era tener un PlayStation 1. Era lo que soñaba. Y llegó la primera Navidad y nada. Y a la segunda yo quiero un PlayStation y logro tener mi PlayStation. Y el solo hecho de yo ver en las pantallas esas imágenes que ustedes van a ver me trae unos momentos de mi vida que me llenan de felicidad. O sea, es una cosa nostálgica. Pero también recuerdo lo fácil que se me fue la felicidad, porque cuando tuve el PlayStation 1, al tiempo salió el PlayStation 2 y ya no me sentía tan feliz con el 1, entonces quería el 2, entonces estaba como indispuesto y logré tener el 2. Era mi momento, dije, he completado mi propósito en esta vida. La verdad fue que esa felicidad duró hasta que salió el PlayStation 3. Y resulta que para el PlayStation 3 ya la Navidad no era financiada por el mismo Santa Claus. Me tocaba a mí. Y no tenía para el PlayStation 3 y pues bueno, nunca tuve el PlayStation 3. Pero lo que quería analizar con respecto a esto es qué fácil pasan los momentos de felicidad. Obtenemos algo que nos hace felices y al momento se nos olvida esa felicidad y deseamos otra cosa y nos sentimos insatisfechos. Ahora, ¿será que todo este cuestionamiento podría ser que no sabemos dónde está la felicidad? Cuando defino el término buscando la felicidad o en busca de la felicidad, recuerdo una famosa película realizada por Will Smith, que de hecho si no la has podido ver, te la recomiendo, es excelente, es inspiracional y es basada en la historia real de un empresario que se llama Chris Gardner. Y Chris Gardner, en los años 80, después de tener un trabajo, una estabilidad económica, es cuando tú te sientes cómodo. Se vino un derrumbe porque perdió su trabajo, las finanzas se vieron afectadas y por si fuera poco su esposa lo abandonó y lo dejó con su hijo. En tal crisis económica estuvo que le tocó dormir en la calle, en espacios públicos, tratando de buscar una nueva oportunidad. Eso no quitaba que él era un excelente trabajador, un excelente empresario o tenía esa mentalidad de empresario, que comenzó a intentar hacer pasantías para vender insumos médicos o para vender productos médicos. Y encontró una pasantía no remunerada durante un periodo de tiempo bastante considerable, porque cuando uno tiene una necesidad económica, pensar en una pasantía, eso uno cuando está estudiando y tienes apoyo económico, tienes 2 trabajos, pero la verdad imagínate trabajar de gratis. Pues así estuvo durante unos meses para que las personas pudieran notar sus habilidades y lo logró. Fue tan exitoso que hoy en día es un empresario reconocido y un filántropo, es decir, una persona extremadamente generosa. Y este tipo de historias a mí me llenan de inspiración y digo, wow, yo quisiera ser así. Quisiera, también he soñado con esa familia ideal, con esa empresa ideal, con ese trabajo de ensueño y esas cosas que tanto añoro y esas capacidades que quiero ver reflejadas en mí. Todos tenemos esos deseos. Pero uno dice, yo creo, Alejandro, que para eso se necesita dinero. Para tener felicidad se necesita dinero. Y yo quiero hacerte esta pregunta. ¿El dinero compra la felicidad?
Pero seamos sinceros internamente, si hoy en tu cuenta bancaria te llegan $100,000, ¿te hace o no te hace feliz? Por favor. Porque yo decía, si hago esta pregunta, la gente va, ay, qué humildad, ay, esa gente en SCC, qué humilde, qué bello, no quiero ese dinero. La verdad, vamos a sincerarnos. Y de hecho, esta pregunta tiene una comprobación. No es que nosotros pensemos que el dinero es malo o queramos hacer, no. Es el uso del dinero o la manera en que lo uses que está mal. Pero el dinero es un recurso para poder hacer buenas cosas e inclusive para poder cosechar en nuestra vida momentos de felicidad. El premio Nobel de Economía hace un buen tiempo se llama August Deaton, muy reconocido. De hecho le dicen como el Obi-Wan Kenobi. Si ves Star Wars, esto es un guiño, pero si no ves Star Wars es como decir alguien muy importante en el área de la economía. Él se juntó con un psicólogo que se llama Daniel Kahneman y empezó a estudiar si el dinero compra la felicidad, que es una pregunta interesante. Y él empezó a analizar, tranquilo que no empezaron a analizar nuestra cuenta bancaria en bolívares, no la empezaron a analizar. Las cifras eran muy altas. La verdad, yo decía, oye, con esta cifra que empezaron a analizar es un estándar que esa gente sí o sí es feliz. Empezaron a analizar las personas que tenían un ingreso anual de $75,000 y notaron que sí, con esa cantidad mejora el bienestar emocional. Pues claro, obviamente. Sin embargo, más allá de ese punto, es decir, empezaron a notar que las personas que ganaban más allá de esa cifra, la felicidad no aumentaba significativamente. Una vez que las personas cubrían todas sus necesidades, igual seguían sintiendo un profundo vacío emocional. Y cuando le preguntabas a estas personas que tenían mucha capacidad, muchos ingresos, decían que apreciaban más, por ejemplo, tiempo con familia que no tenían, harían mejor las cosas, tratarán de tener más una familia estable. Entonces el concepto de la felicidad cambia. Y nosotros a veces pensamos así y nos hacemos imágenes acerca de la felicidad que más adelante quisiera que analizáramos porque estamos en esa búsqueda. Pero quiero hacerte esta pregunta. ¿Qué nos hará realmente feliz? ¿Qué nos hace realmente feliz? Y aquí hay un sinnúmero de posibilidades. Vamos a decir, cuando leemos esos títulos o esos libros, 12 pasos para ser feliz. Y uno dice, wow, empiezo a leer esto y voy a ser feliz. Y te das cuenta que la vida no es así. Es lo que yo llamo la motivación más tóxica que puede existir. Prometerte algo que no perdura. O que yo te pueda decir hoy, no, si hoy escuchan esto, van a salir de acá y van a tener una felicidad increíble y sus problemas van a estar solucionados. No, es vender humo. Si yo les digo hoy que si tienen muchísimo dinero y que tienen todas las capacidades van a ser felices, les estaría mintiendo. Porque como les digo, parece ser que la felicidad va mucho más allá de estas cosas. Y en este proceso de mi búsqueda pude identificar 3 mentiras sobre la felicidad. La primera es la perfección. Y vaya que podemos caer muy fácil en esta mentira. ¿Qué es la perfección? Es tratar de buscar que todo se vea bonito. Pasa mucho cuando vamos a las redes sociales y vemos esas familias en la naturaleza y en la montaña y vemos a Sasha Fitness con esas hijas perfectas que como parece que descendieron del cielo. Es una familia que eso no pelea. Ahí el hijo no es rebelde, ahí la niña no le reclama a la mamá y tú dices, wow, son felices. Pero estoy seguro que esas personas sufren cosas tan cotidianas como las que sufrimos nosotros. Entonces vemos esa persona, wow, mira cómo viaja y vive y se viste, mira cómo se ve. Y pensamos en ese nivel de perfección. Y cuando preguntamos a esas personas si son realmente felices, a veces nos sorprende su pregunta, porque escuchamos noticias que nos dicen, bueno, no me siento bien. Y yo sé, pero ¿cómo no te vas a sentir bien si tienes todo? Y ese es el engaño de buscar el perfeccionismo, de buscar que las cosas que nosotros percibimos en muchas áreas de nuestra vida son así y nos cohibimos de ver las realidades que como seres humanos compartimos. El otro engaño me pasa muchísimo y es el de la productividad. Yo soy una persona que si no estoy haciendo algo me siento inútil. Y yo sé que muchas personas son así, pero he descubierto
que cuando uno empieza y trabajo aquí y hago esto y estudio esto y no tengo tiempo para mí, me he hecho esta pregunta: ¿y cuándo soy feliz? ¿Cuándo en verdad soy feliz? ¿Y ahora qué? Estoy trabajando, estoy tratando de mantener todo, estoy así, ¿y ahora cuándo soy feliz? Y son preguntas que uno se hace, son cosas que uno lucha constantemente. Capaz eres un papá que ve a tu hijo ahí sentado, no, pero ese no es flojo. Pues está descansando, está procesando las ideas. Puede ser. Es su tiempo. Pero no exageremos. O sea, la productividad es buena, pero hay que saber diferenciar momentos. ¿Cómo descubrí esto? Lo pude aplicar a mi vida, básicamente porque yo llegaba a mi casa y yo tengo una mascota, que es como mi hija y perruna, y ha sido muy bonito tenerla porque he podido ver su evolución, y yo la sacaba mucho cuando estaba pequeña. Y de un tiempo para acá dejaba de sacarla y yo decía, porque no tengo tiempo, porque estoy trabajando. Y yo decía, no tengo tiempo para mí, para tratar de relajarme y pensar las cosas. Y hace unos meses empezaba a sacarla a pasear, y hubo un día que la saqué y me sentí tan feliz. O sea, era una felicidad de yo poder pasear a mi perro, algo tan simple como eso. Llámalo pasear y salir con tu familia, ir a jugar a un parque con tus hijos. O sea, son momentos tan especiales que uno, por el día a día y por el engaño de la productividad, nos perdemos. A veces estamos tomándole una foto a todo y no admiramos la naturaleza, no nos tomamos un tiempo para pensar, para saber las cosas. Perdemos la oportunidad de encontrar la felicidad. Y hay una tercera mentira que es dura y que todos hemos pasado en algún momento, me incluyo muchísimo, y es la felicidad buscada en la aceptación. Si basamos nuestra felicidad en lo que los demás piensan de nosotros, siempre seremos esclavos de la opinión ajena. Imagina que nosotros, y nos pasa demasiado, fijemos nuestra felicidad a cómo piensan las personas. Somos totalmente infelices, y pasa muchísimo cuando estudias una carrera porque a los demás les gusta y a ti no te gusta. A ti te gusta el arte y te dicen, no, el arte no da plata. O te dicen una serie de cosas que sí, puedes evaluarla, pero ¿en qué momento somos felices? Ahora, si eres una persona que vive para agradar a los demás y dices, no, es que yo tengo que venir a este lugar y yo, intachable, y yo no miento, yo no me equivoco, Alejandro, alzar la voz jamás, ese es un líder de la iglesia. Mentira. Imagínense que yo valide mi aceptación con lo que opinan las personas. Fuera la persona más infeliz del mundo porque me equivoco, fallo. Entonces, si validamos nuestra felicidad, por ejemplo, comparándolo con otra familia, siempre va a haber una familia mejor que tú. Siempre va a haber alguien más bonito mejor que tú. Siempre va a haber algo mejor de lo que tú tienes. Entonces, debemos ser cuidadosos de caer en esa mentira de la aceptación porque nos hace mucho daño. Y yo creo que la autenticidad hoy en día es apreciada a precios agigantados porque nos da identidad. Ahora, ¿por qué? A pesar de tener tantas cosas que nos deberían hacer felices, seguimos sintiendo un vacío. Si hacemos un análisis de que hoy en día vivimos en el mejor momento de la historia, tenemos medicamentos, podemos tener una casa y estar tranquilo entre lo que cabe, no tenemos que esperar que salgamos y hay calles, hay carros, maneras de transportarse. Por muy sencillo que sea, tenemos garantías que hace unos años no se tenían. La calidad de vida ha aumentado y eso no está solamente ligado a la condición económica, pero son cosas que se perciben y que en otro momento no teníamos. ¿Por qué aún estando hiperconectados? ¿Qué quiere decir hiperconectados? Antes la gente, por ejemplo, mi abuela no tenía problema con las redes sociales. Conoció a mi abuelo como pudo. Le tocó arriesgarse, pues, o sea, como pudo. No hubo like en una historia de Instagram, no hubo nada, le tocó lanzarse. Igual mi mamá. Entonces, cuando yo veo esas cosas, nosotros estamos hiperconectados, podemos hablar con el otro, podemos conectarnos y aún así nos sentimos vacíos. Aún así las cifras siguen aumentando de infelicidad. ¿Qué estamos haciendo mal? Hay algo que me hizo, me puso una carga en mí más que todo por la necesidad que tenemos de encontrar la felicidad, y fue una
un análisis que realizaron a 130 estudiantes en la Universidad Católica Andrés Bello. Esta muestra tan pequeña reveló que el 15.38 de esos estudiantes presentaba un vacío existencial. Además, el 68% de las personas que alcanzan metas materiales, o sea, que alcanzaban metas materiales, reportaban el síndrome de éxito vacío, caracterizado por apatía post-logro. Es decir, lograban algo, como yo con el Play, y después como que, pero todavía me falta algo. Todavía me falta algo. Si tenemos todo, pero aún nos sentimos insatisfechos, ¿qué está pasando? Yo dije, bueno, ya analizamos un poquito la psicología, un poquito de ciencia allí, entre lo que da nuestro conocimiento. Yo dije, ¿qué dice la Biblia sobre esto? Y capaz, si no estás relacionado con la Biblia o términos cristianos, uno busca muchas cosas. Y hoy hemos buscado y le he presentado varias búsquedas. Desde la ciencia, desde la psicología, desde experiencia. ¿Qué dice la Biblia sobre la felicidad? ¿Qué podemos encontrar allí? Pero antes de embarcarnos en eso, ¿qué pasaría si la felicidad no fuera un destino? ¿Qué pasaría si la felicidad no, todo lo que hemos hablado son cosas? ¿Qué pasaría si la felicidad no es así? Marian Rojas Estapé, una psiquiatra que la cual admiro mucho, sus libros son asombrosos, es una psiquiatra española, dijo lo siguiente: la felicidad no es un destino, es una forma de viajar. Y me hizo pensar que capaz he estado errado toda mi vida y que hoy, como estamos en conjunto, creo que hay una nueva forma en la cual podemos ver la felicidad. Yo siempre he visto la felicidad como un destino, como un sentimiento, como algo que tienes que sentir constantemente, pero es algo que te acompaña. Y por eso quise averiguarlo. Y me acuerdo o recuerdo que en la Biblia hay una de las escenas más fantásticas que pueden existir. De hecho, mi discurso favorito está en la Biblia. Y podemos discrepar, porque si pones en Google o en cualquier buscador cuáles son los discursos más importantes, está el de Steve Jobs, va a aparecer el de Martin Luther King, pero el de Jesús definitivamente cambió la historia. Es considerado uno de los discursos más transformadores y es el que se conoce como el Sermón del Monte. En ese espacio Jesús tuvo la oportunidad de hablar a muchísimas personas. Y yo creo que ustedes se imaginen en ese lugar. Era como que hoy estamos en el municipio de Latillo y empezamos a escuchar que viene un conferencista famoso que todos reconocemos y que todos queremos ir allí. Vemos las publicidades, vemos los carteles, así que todo el mundo esperaba una respuesta. Y me ha interesado mucho es la manera en que Jesús introduce su discurso. Si te gusta el tema comunicacional, un comunicador es evaluado muchísimo por cómo inicia un mensaje. Esos los 3 primeros segundos lo utilizan en marketing cuando ves un reel y los 3 primeros segundos, los 3 primeros momentos son como los que captan su atención. Yo decía, ¿cómo comenzó Jesús ese sermón? Porque capaz en esa época no tenían las mismas necesidades que nosotros, no tenían el Instagram, no tenían las redes sociales, no tenían una serie de maneras. Pero déjenme decirle, las personas de esa época tenían necesidades similares a nosotros. Porque podrán cambiar las herramientas que utilizamos, pero las emociones son las mismas. El sentimiento es el mismo en ese momento. ¿Que se demuestra de formas diferentes? Sí. Y en ese momento, hace 2000 años, Jesús inicia hablando acerca de la felicidad. Sus jujuk, como se llama, o sus 3 primeros segundos, fueron empezar a hablar acerca de la felicidad. Y utilizó una palabra que se llama bienaventurados. Bienaventurados, si nos ponemos a analizar profundamente, viene de una palabra en griego que quiere decir a un estado de alegría y satisfacción profunda que proviene de una relación con Dios o de vivir de acuerdo con su voluntad. Esto se aleja demasiado de lo que nosotros llamamos felicidad. Es algo que te mantiene. O es decir, no es que si un día estoy mal, al otro día estoy bien. No, te mantiene. Pase lo que pase, en un momento de alegría o de seguridad inclusive de que es la voluntad de Dios. Entonces ya no estamos hablando de un lugar, ya estamos hablando de algo mucho más profundo. Y hoy quiero presentarles cómo inicia Jesús, porque fue fantástico. En Mateo 5:3 dijo, bienaventurados o felices
los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Seamos sinceros, ¿cómo que los que son pobres de espíritu van a ser más felices? ¿Cómo teniendo poco vas a ser feliz? Si la realidad es que ser un buen influencer, ser una persona reconocida, exitosa, teniendo todo asegurado, teniendo la familia de ensueño, es lo que nos hace feliz. ¿Qué quiso decir Jesús? O sea, si lo pensamos muy bien, es contraproducente a lo que hoy en día definimos como felicidad. Y no solamente dijo eso, definió, que yo lo llamo así, 9 conceptos de lo que es la felicidad. Y quiero leértelos, no textualmente, pero sí lo que quiso decir cada uno, para que entendamos lo diferente en lo que hemos estado en nuestra búsqueda de la felicidad. Él empieza diciendo, lo de pobres de espíritu, básicamente significa felices los que reconocen que necesitan ayuda. Pero ¿cómo vamos a reconocer en este mundo que necesitamos ayuda si eres visto como débil? Nos encanta esconder las heridas, nos encanta esconder lo que nos duele, porque estamos condicionados por la felicidad del perfeccionismo. Y Jesús dice, felices los que reconocen que necesitan ayuda. Es decir, cuando digo que necesito ayuda, puedo ser feliz. Lo segundo, o la segunda bienaventuranza, dice, felices los que sufren con esperanza. Sufrir, ser feliz sufriendo, eso no suena nada atractivo. Imagínense vender algo así, vender una idea. Hoy vas a ser feliz cada vez que sufras. Y yo esto lo experimenté en esta semana. No porque estaba sufriendo así que se iba a acabar mi vida, que hemos tenido momentos así. Esta semana perdí a mi bisabuela a una edad bastante prolongada. Y puedes decir, bueno, es natural, es el proceso natural que veamos partir a nuestros parientes, específicamente cuando son nuestros abuelos o bisabuelos. Pero lo que me llamaba mi atención cuando leo específicamente esta bienaventuranza es la manera en que reaccionó mi familia ante esa pérdida. Había mucho dolor porque mi abuela era admirada. Era ese tipo de personas que tú hablabas con ella y te daba un consejo, te echaba broma, se reía contigo, estaba más actualizada que uno. Tanto así que los vecinos decían que no había nadie en el espacio, en el barrio donde vivía, como la señora Tomasa, una señora elegante, con una sonrisa. Mi abuela tenía una particularidad, me costaba verla molesta, sabía que se molestaba, pero era una persona que no se enganchaba con las cosas. Y cuando yo veía a su familia, a sus hijos, a nosotros, sus nietos, decía, wow, gracias Dios por el tiempo que me regalaste con ella. Porque fue un momento de felicidad que no lo podía, estaba en sufrimiento, pero al mismo tiempo encontrábamos la felicidad. Y veía a mi familia comentando, qué bueno, qué enseñanza nos dejó nuestra abuela. Y ese discurso, a pesar de los llantos y las lágrimas, me ayudaba a entender que felices los que sufren con esperanza. Felices los que sabemos que a pesar de todo hay una mejor vida después de esta. Luego dice, felices los que son humildes y sencillos. Humildes no quiere decir que dejes de prepararte, que seas un buen líder, que seas exitoso en tus negocios, que seas reconocido. Eso no significa la humildad. Hemos ligado la humildad a nuestra pregunta sobre el dinero o una posición. Y la verdad, la humildad es siempre estar dispuesto a ser corregidos, enseñados, a saber que a pesar de que tenemos muchas cosas o que tenemos pocas, como lo quieras ver, aún nos faltan cosas por aprender. Yo no soy mejor que ustedes, ni ustedes son mejor que nosotros, como lo quieran ver. Y a veces queremos, es que esa persona de verdad tiene las capacidades. No, eso no es humildad. Humildad es reconocer que necesitas ayuda. Yo necesito ayuda. Hay muchas cosas que yo necesito aprender. ¿Y cómo lo logro? Entendiendo que mi felicidad está en ver otras personas que hacen mejores las cosas. Por ejemplo, si quiero tener éxito en todo lo que emprenda, veo qué empresarios yo admiro, le hago preguntas, me rodeo de personas que hablen con eso. Si quiero saber quién es mejorar en mis estudios, sé que siempre hay alguien que puede aprender mucho más rápido que yo. ¿Qué utilizas? ¿Qué haces? Eso es humildad. Luego, felices
los que buscan hacer el bien. Es duro hacer el bien. Imagínate a alguien que te está haciendo daño, que te dice cosas hirientes y tienes que perdonarlo. ¿Cómo soy feliz haciendo eso? Pero cuando uno lo hace, hay miles de razones y no nos da el tiempo para explicar por qué el perdón es una opción. Y lo que pasa cuando perdonas a alguien o cuando decides soltar algo, te lleva a la felicidad. Mientras que las personas que atan eso es lo que se llaman traumas y terminan permeando en su familia, en sus entornos de trabajo, en sus áreas académicas. Y tiene esa explicación. Y por eso hay que entender y hacer el bien en las cosas. Ahora, te pongo un ejemplo mucho más allá. Imagínate que tienes la oportunidad de hacer el negocio del siglo, pero ese negocio está sesgado por la corrupción o por malas manejo del dinero, o que te dan la oportunidad de crecer rápidamente, pero saltándote las bases legales de las cosas. No vas a ser más feliz allí. Al momento vas a tener felicidad, pero cuando llegue tu momento donde seas llamado a cuentas, vas a tener que pagar en la justicia. ¿Cómo le vas a hablar a tu familia de que eres un excelente padre, una excelente madre, si no vives lo que quieres predicar? Entonces, felices los que buscan hacer el bien. Felices los que son compasivos, esa gente que tiene la capacidad de ponerse en los zapatos del otro. Y es difícil, ahí dice, yo soy empático, es difícil, porque es ponerte a sentir lo que siente el otro. Literalmente la compasión es sentir el dolor de otro como si fuera tuyo. Y ahí no hay ego, ahí no hay nada, es simplemente quiero escucharte, quiero estar contigo. Lo otro es felices los que tienen un corazón limpio. Ay, eso abunda mucho en las iglesias. Los pastores, los líderes, sea cual sea la denominación, allá hay corazones limpios. Mentira, eso no son corazones limpios. Eso no son corazones limpios. El hecho de que estemos en una posición privilegiada no nos da un corazón limpio. Un corazón limpio es un corazón que reconoce constantemente que necesita ser limpiado. Eso es un corazón limpio. Por eso es que eres feliz, porque es cuando ves esa ventana que tienes que limpiarla constantemente porque te daña la visión. Cuando vas en el carro y dices, ay, ya el vidrio está sucio, voy a limpiar. Eso es un corazón limpio. Felices los que se preocupan por hacer eso. Luego, los tres últimos puntos son cruciales, porque uno dice felices los que trabajan por la paz. ¿Cómo vamos a tener paz ante una situación difícil? Es difícil ser pacificadores. Yo en estos días estaba en una cola y el carro de atrás empezó a darle a la corneta durísimo y se molestó y yo no podía pasar porque iba pasando una anciana. Cambió el semáforo y él no podía ver, que era una camioneta, no podía ver lo que estaba pasando delante, se desesperó a tal punto que bueno, después que logra pasar, se pone a mi lado y me miraba con una cara de odio y yo, Dios, dame la paz, dame la paz, dame la paz. No digas una grosería, Alejandro, no es el momento. Y lo miré y él me miró y la cara era como que baja el vidrio, y no le baja el vidrio. De hecho, sonreí y me fui. Eso tampoco estuvo bien. Pero bien, felices los que trabajan por la paz, porque al final no vamos a cosechar nada de esa molestia. Y procurar la paz no quiere decir que cuando requiere un momento de autoridad o que tengas que poner orden, lo puedas hacer en paz. Lo puedes hacer en paz, mientras sepas el fin de lo que vas a hacer. Y luego los dos últimos son felices los que son perseguidos por hacer lo correcto. Que cuando tú hagas lo correcto siempre van a haber detractores. Siempre te va a decir, joder, pero porque tú decides ser fiel. Ahorita estás en tu mejor, la crisis de los 40, yo no sé cómo se llaman las crisis ahorita. Tienes que disfrutar y tú decides hacer las cosas bien. Feliz el que hace eso, porque van a ser criticados. Hacer lo correcto no llama la atención, pero tiene un impacto en nuestra vida que perdura. Aunque tú crees que al momento a la gente no le parece atractivo, luego cuando vean los resultados dicen, tenías razón. Y a veces por eso uno no opta por hacer las cosas sencillas que son correctas, porque pensamos lo que va a pasar, lo que va a decir lo que va a decir el otro, el engaño de la aceptación. Y el último punto es para los que creen en Dios.
Capaz los otros puntos, si estás allí como que la imagen de Dios, te estás en ese proceso de entenderla. Pero esto le voy a hablar a las personas que dicen que creen en Dios, seas católico, cristiano, lo que sea, que creas en Dios, que creas en la figura de Jesús, que tengas esos valores, porque lo que crees determina lo que eres. Y dice, felices ustedes cuando los critiquen o los ataquen por seguir lo que creen. Felices cuando los critiquen por seguir lo que creen. Y es muy importante que sepamos que vamos a ser felices cuando nos critiquen y nos digan, pero es porque tú practicas ese amor de Dios, si mira cómo va esa gente a las iglesias. Esa broma es tóxico. Esa gente se hace una cantidad de cosas que ni te imaginas. Sí, es verdad. Lamentablemente hemos modelado cosas negativas. Pero es normal, porque nos van a señalar más, porque estamos buscando de hacer el bien. Y es normal que nos critiquen más, porque lo que tú profesas tienes mayor responsabilidad. Cuando tú le dices a alguien, yo creo, es como que, wow, y puedes beber, y puedes tener tatuajes. Entramos en unos conflictos que no tienen nada que ver con lo que verdaderamente interpretamos en eso. Y esos estigmas no son los que Jesús se refería acá. Cuando dice que es feliz porque los critiquen, son las críticas que realmente importan, como en realidad vale la pena el perdón. A nosotros nos lo van a evaluar porque nuestro modelo es de perdón. En verdad vale la pena la fidelidad, el compromiso, no el cómo te vistes, no esas cosas, nada. Esas son las cosas que realmente nos van a criticar y nos van a evaluar. Lo otro es un modelado o producto de lo que crees. Entonces, cuando llegamos acá, vuelvo al principio. Felices los pobres de espíritu. Si hoy estás en este lugar y sientes en tu vida que hay cosas en las que te sientes vacío, déjame decirte que es una oportunidad para ser feliz. Hoy, si pensaste en alguno de estos ejemplos, como yo me pude identificar, y sentiste que algo te falta, déjame agradecerte porque es bienvenido a ser un ser humano que siente, padece y que tiene una necesidad innata de encontrar algo y que definitivamente yo considero que viene de Dios. Y eso ha estado por mucho tiempo. Y si analizamos las personas que han descubierto la felicidad en la Biblia, quiero leerle unas declaraciones de un hombre llamado David, que pudo tenerlo todo porque fue rey. Lo consiguió todo. Pero también como lo consiguió todo, también perdió cosas valiosas, familiares, cometió errores, infidelidades. Es decir, un modelo que yo diría lo menos que se parece a la felicidad. Y mira lo que dijo él en el Salmo 30:11. Tú cambiaste mi tristeza y la conviertes en baile. Me quitaste la ropa de luto y me pusiste ropa de fiesta. Porque al final la felicidad es verdad, es paz, es certeza. Pero más allá de eso es saber quién está contigo. ¿Quién está contigo en este momento? ¿Quién está contigo en este momento? ¿La preocupación? ¿El temor? ¿La crítica a tu pasado? ¿Quién está contigo en este momento? Porque definitivamente si leo a David y sus declaraciones, es como que yo leyera esas historias de vida en un artículo digno de publicarlo, donde yo digo, wow, qué lejos se parece eso de lo que yo he entendido como la felicidad. ¿Cómo pudo una persona cambiar su lamento en baile? ¿Cómo pudo cambiar su ropa de sufrimiento en algo de fiesta? Porque la forma en que Dios nos regala la felicidad no es convencional. Empieza por nuestra mente y está con nosotros. Y si la felicidad que tanto hemos buscado siempre ha estado aquí, ¿qué pasaría si esa felicidad siempre ha estado aquí? Hay una historia de un joven llamado Bob. Bob estaba en la secundaria, en el bachillerato, y me identifiqué mucho con esta historia porque la historia de este joven se parece a la mía. Él estaba empezando el liceo y era sumamente introvertido.
Y yo me costaba hablar, aunque no parezca, pero tenía muchos problemas para relacionarme. Pocos amigos, tenía muchos complejos. Y Bob llegó así al liceo, a la secundaria. Y cuenta Bob que un día veía a estos muchachos que ya están saliendo del liceo, que están por graduar a la universidad. Y no sé si tú has estado cuando llegas aquí, a los chamos acá, cuando están en quinto o cuarto año, uno es un rockstar. Uno puede usar un poquito la camisa por fuera, te lanzas así como que ya estamos finalizando. Ya así me digas, clase vista, voy a la universidad ya porque ya tengo las materias. Si tienen las materias pasadas, ojo, no es una buena recomendación. Pero digo, son como más esa figura que todo el mundo quiere alcanzar. Entonces los que están en grados más bajos es como que, wow, el rockstar, lo que se ve. Bob vio a un chamo que se llamaba Randy. Y él veía a Randy como un rockstar, bueno en los deportes, excelente en sus estudios, la gente se le acercaba, pero Randy era un poquito diferente de lo que la gente definía como esa figura. Un día, Randy decide acercarse a Bob, un chamo introvertido que no tenía amigos, y él lo primero que dice, pero ¿cómo es posible que quiera ser mi amigo? O sea, por Dios, me cuesta. Él decía que hasta le costaba o tenía timidez por hablar con una chica, mientras que Randy era muy suelto, muy espontáneo. Y Randy lo invita a un grupo de jóvenes donde hablaban de Dios. Y Bob dijo, no, yo no voy. Lo cierto fue que Randy se tomó la tarea de estar con él durante todo el periodo académico. Randy se va del liceo, inicia la universidad y aún así iba y compartía con Bob. Se hicieron tan amigos que Bob, en su búsqueda por el éxito y la felicidad, en los últimos años dice, yo voy a dejar los estudios. Y era una decisión que nadie se la compró. Fue a donde sus papás y le dijo, es que yo tenía un sueño bastante hippie, podemos pensar, pero era su sueño, en fin. Y le dice, ¿sabes qué, mamá, papá? Yo lo que quiero es escalar. Quiero ser guardabosques y vivir escalando montañas. Yo voy a dejar la secundaria y me voy a ir a las montañas a ser feliz. Y sus papás se opusieron y le dijeron, no, o sea, a mí no me parece. Y él siguió y dijo, no. Y va a donde Randy y le cuenta su sueño. Yo quiero escalar, quiero hacer muchas cosas. Y Randy le dice, estoy contigo. Y él no lo podía creer, porque todo el mundo le había dicho que era mala idea. En eso, pero Randy le dice, yo quiero ir contigo. Y emprenden ese viaje a las montañas. Y él comienza a buscar trabajo para poder costearse todo lo que quería hacer. Había muchas tiendas de escalada, así que metía currículum, pero era muy joven e inexperto y no le daban trabajo. Tal fue así que él pensaba que iba a encontrar un trabajo al momento y tuvieron que dormir en la calle, en la carpa que habían traído, como por si le tocaba ir a la montaña a practicar. Luego fueron a los guardabosques y se enteró que los guardabosques primero estudian en la naturaleza, segundo, la vida social es carente porque tienes que estar viendo cómo funcionan los animales, cuidando algo. O sea, no era lo que él se imaginaba. Él se imaginaba una vida un poquito más compleja, más retadora. Y veía que las personas que practicaban eso eran felices. Y él decía, pero es que ni siquiera el celular voy a poder tener señal. Y se decepciona totalmente. Y se preocupa. Y dije, wow, traje a Randy para que me acompañara a un fracaso. Y Randy le dijo, lo que decidas, estoy contigo. Y Bob dijo, mira, sabes, Randy, discúlpame, pero creo que no funcionó, me voy a tener que regresar, no creo que vamos a hacer. Y él le dijo, no importa, Bob, estoy contigo. Y se regresan en la camioneta y él va en silencio, avergonzado por todo lo que había hecho pasar a Randy. Y Randy allí. Y cuando le pregunta, Randy, ¿por qué haces todas esas cosas? Y él le dijo, no, soy tu amigo, lo que decidas, estoy contigo. Empiezan a bajar las maletas, él estaba dejando a Randy en su casa. Y cuando abre la puerta y Randy entra a su casa, se da cuenta que acababa de casarse y había dejado su luna de miel para estar con él. Cuando Bob ve eso, dice, wow, eso es lo que Dios hace por nosotros. A veces nosotros emprendemos la búsqueda de la felicidad como un
joven. Muchos sueños, muchos anhelos, pasan los años. Eres ya adulto o anciano y aún tienes esa cúnchale. De hecho, uno empieza de joven, uno como que tiene esa sensación de que te arrepientes de muchas cosas que haces. Y cuando eres adulto empiezas a pensar en las cosas que hubieses hecho. Y yo creo que es normal sentirse así. La clave está en saber identificar que no importa lo que haya sucedido, Dios está contigo. La felicidad no es un lugar, no es el dinero, no es un trabajo, no es conocimiento, no es ser influencer, no es verte que todo el mundo piense que tu vida, pero no es eso. La felicidad no es inclusive ser más devoto en la iglesia y parecer que todo. No, eso no es la felicidad. La felicidad es saber que Dios está conmigo. De la misma manera que está conmigo, está contigo. ¿Qué pasa? Que a veces nos olvidamos de que Él está con nosotros. Y esta promesa fue lo que Jesús dijo al final, en Mateo 28:20, cuando Jesús culminó en la tierra el propósito que tenía planteado. Dijo, y les aseguro que estaré con ustedes siempre. No mañana nada más, ni hoy porque vine a la iglesia. No, siempre. Aún cuando tengas una pérdida, aún cuando la enfermedad llegue, aún cuando las cuentas bancarias se vean en dígitos negativos, aún cuando el emprendimiento no quiera dar los números que tú quieres, aún cuando el proyecto tiene mucho propósito y poco fondo, porque no ves materializado lo que sueñas, aún así Dios está allí, porque dice, estaré con ustedes siempre hasta el fin del mundo. Y esta promesa va a sonar político, pero es hasta el final. Esto sí es una promesa hasta el final. Y es hermoso, porque sabes, Jesús, cuando le llamó a sus discípulos, que eran los que lo acompañaban en ese momento, yo creo que te imagines Jesús dando esas palabras. Sus discípulos, Dios no les dijo, necesitas tener este currículum, le dijo, sígueme, no me importa si has tenido fracasos, no me importa si tienes 3 divorcios, no me importa si has sido adicto, no me importa si te ha costado ser buen padre o buena madre, no me importa que a veces seas cascarrabia, terco, flojo, lo que quieras denominarte, no me importa, sígueme. Y esa expresión es decir, estoy contigo. Cuando Jesús llegó a esta tierra a padecer lo mismo que nosotros, su nombre es Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Siempre ese ha sido el mensaje, Dios con nosotros. Y esa es la fuente de la felicidad. Esa es la fuente, es quien está contigo. Es ese que deja 99 ovejas por ir por ti, porque siente tu vacío y sabe que lo necesitas. Es ese que no le importa tus estigmas, tus complejos, tu aspecto físico, que te ve y te ve como un hijo suyo, que quiere decirte estoy contigo, que aunque a veces nos equivoquemos en nuestros planes, en nuestros sueños, no importa, hijo, estoy contigo. Y antes de irnos, quiero que te hagas esta pregunta durante esta semana. ¿Quién está contigo en este momento? ¿Quién está contigo en este momento? La duda, el miedo, la ansiedad, el dinero, la vanidad, el pasado, la enfermedad o Emmanuel, Dios con nosotros. Con todo lo que pasé, con lo de mi abuela, la verdad yo no sentí una tristeza, porque la verdad tener una bisabuela viva todo el tiempo que la disfruté fue muy gratificante, pero sí me hizo reflexionar a aquellas personas que han pasado por situaciones realmente más complejas que esa. Perdido familiares a temprana edad, han visto morir hijos, han tenido que despedirse pronto, han tenido fracasos muy duros. ¿Qué les queda? ¿Qué les queda al final si lo que yo puedo denominar que me hace feliz porque tengo buenos amigos?
me hace feliz porque tengo una iglesia, pero ¿qué pasa si no tuviéramos nada de esto? Yo llegué a la conclusión, hay un teólogo que dijo una frase que dijo, esa es una parte de lo que Jesús nos vino a mostrar. Y él dijo, al final, cuando todo lo demás se desvanezca, solo quedará Dios y nuestra relación con Él. Es lo único. Y quisiera orar por ustedes. Dios, te damos gracias. Te damos gracias porque tú estás con nosotros. Si hay alguien acá, Padre, que ha sentido vacíos en áreas de su vida, hoy quiero que le hagas reflexionar que tú puedes hacer feliz a aquel que te necesita. Tú tienes la capacidad de llenar aquello que está vacío. Capaz hemos estado buscando la felicidad en muchas cosas materiales o en la religiosidad o en cosas que no se parecen a lo que tú llamas ser feliz. Y te pedimos perdón de corazón, porque siempre hemos tenido la fuente de la felicidad en nuestra vida. Padre, permítenos vivir como esa reflexión que hablábamos, que a pesar de que a veces no tenemos la seguridad de que las cosas van a salir como queremos, no importa que pase lo que pase, tú estás conmigo. Porque yo no soy feliz porque tengo mi familia completa, yo no soy feliz porque nada más tengo salud, yo no soy feliz porque tengo logros, éxitos y muchas otras cosas más. Soy feliz porque te tengo a ti, porque sé que cuando no tenga nada de eso, lo único que va a quedar eres tú, Dios. Eres tú en nuestra vida. Así que te pido que hoy, si hay alguien acá que tiene esa idea de Dios y tiene esa necesidad en su corazón, yo te pido que le alegres su vida, porque esas son las personas que tú más amas. Y aquellos que creemos saber todo de ti, que danos un corazón que reconozca constantemente la necesidad de ti, porque seremos plenamente felices. Hoy encontramos la felicidad. Hoy hallamos la felicidad. Es verdad, hemos perdido tiempo buscando muchas cosas, pero hoy me doy cuenta que la felicidad está con nosotros. Tiene un nombre, Emmanuel, Dios con nosotros. En el nombre de Jesús, amén y amén.